Y si se podía explicarle a grande detalle y continuar la otra semana, ya la parte de cómo es el cálculo del hormigón armado, ¿ya? La determinación de los fierros y todo eso. Pero eso vamos a tener que ver lastimosamente la próxima semana. Bien, entonces vamos a comenzar. Dice el siguiente ejercicio: diseñar una zapata asociada para la columna P1 y P2 que se encuentran distanciadas a 180 centímetros en horizontal y a 65 centímetros en vertical, ¿ya? Muchas veces les va a tocar a ustedes. Sí, se lo voy a mandar también el PDF. ¿Ya? Esta grabación, si ya me fijé que esté grabando, el micrófono lo había cortado y no lo había configurado. Por eso es que no grabé el audio anterior. ¿Ya? Entonces, muchas veces les va a ocurrir esta situación, ya que tengan dos columnas muy próximas debido al diseño arquitectónico. Entonces van a tener que configurar una zapata aislada para esta configuración de columna. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese diseño de esta zapata aislada. Dice el primer ejemplo que a la columna P1 le llegan 2.500 kilonewton de carga y a la columna P2 le llegan 1.600 kilonewton de carga. La tensión admisible es igual a 0.18 meganewton o su defecto 180 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Vamos a tratar de utilizar el sistema internacional a partir de ahora. Entonces yo tengo que hallar esta distancia D que me separa de eje baricéntrico a eje baricéntrico de ambas columnas. La sección de ambas columnas es de 20 por 100 centímetros. Hago una regla, hago un triángulo, determino la hipotenusa. La distancia D será igual a la raíz cuadrada de 180 al cuadrado más 65 al cuadrado. D será 191.35 centímetros. Para el primer caso, me dice que la carga para la columna P1, que es esta, serán de 2.500 kilonewton y para la carga de la columna P2 serán de 1.600 kilonewton. Vamos a... ¿Están? Ya. Ahí tenemos una. Y aquí tenemos otra. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es determinar el eje baricéntrico de la columna más cargada hacia el centro de la distancia D. ¿Ya? ¿Dónde va a estar ubicado el centro de presiones o el centro de carga, la resultante de estas dos, de la de 2.500 y la de 1.600? ¿No? Entonces, ya ustedes en isostática ya vienen descubriendo cómo determinar el baricentro de dos fuerzas o de dos áreas, ¿ya? El teorema de Variñón. Entonces tengo que 2.500 por la distancia D dividido entre la sumatoria de las fuerzas que se llegan o que transmiten cada columna, que serían 2.500 más 1.600. Entonces tengo que la distancia X1, o sea, del centro de la columna más solicitada, va a estar el resultante de fuerza a una distancia de 116.67 centímetros. ¿Ya? Esa sería esta distancia que hay acá. ¿Eh? 116.67. Eso lo multiplico por 2 para repetir al otro lado y me da 233.35. Yo no puedo trabajar con ese número de forma constructiva. Entonces, lo que tengo que hacer es redondearlo a un inmediato superior, que puede ser en unidades de 5 centímetros o unidades de 10 centímetros. Entonces vamos a decir que es 240. Entonces lo que voy a hacer es que de acá, vamos a hacer una línea, hasta acá, ya, que sería la mitad de la zapata, habrán 240, vamos a escribir algo, 240 centímetros. ¿Ya?
Entonces, esto será el en medio de la zapata. Yo tendré que la zapata es un poco más larga. Ya, tendrá así. Entonces, el total de la longitud de la zapata deberán ser 240 centímetros. Perdón, 480, porque tengo que multiplicar estos 240 por 2 para tener la longitud total, que sería 480. ¿Ya? Eso lo podemos ver acá. Longitud total de la zapata, 480 centímetros. ¿No? Fíjense, ahí está la distancia que debería haber de 116.67 centímetros. Sería 233.35. Nosotros vamos a asumir que es 240. ¿Ya? No podemos trabajar con estos valores. Cuando vaya a hacer la excavación tiene que ser un número redondeado a unidades de 10 centímetros en 10 centímetros. Entonces yo voy a determinar el área necesaria. La tensión admisible es igual a la carga dividida entre el área. Entonces, como yo estoy haciendo una zapata combinada, voy a sumar las dos cargas, que son 4.100 kilonewtons, y lo divido entre la tensión admisible del suelo, que son 180 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ya? Que es un suelo más o menos bueno, por así decirlo. Entonces, el área será igual a 22.78 metros cuadrados. Bien. Como yo ya tengo el área, entonces el área es igual a la base por la longitud. Yo ya conozco también la longitud, es de 480. Entonces, voy a determinar mi base. Entonces será el área dividida entre la longitud de la zapata que calculé. 22.78 metros cuadrados mi área y 4.80 la longitud. La divido y me da 4.74. Como les digo, yo no podría trabajar con 4.74, entonces lo adopto directamente a 480 centímetros o 4.8 metros. ¿Ya? De esa manera, yo voy a estar trabajando por un poco menos del valor de la tensión admisible. Entonces, tengo un poco de garantía aumentando el área. Además que constructivamente es un poco más cómodo darle estas secciones a quien vaya a hacer la excavación, ya sea de forma manual o con máquina. Entonces ahí tendríamos cuánto sería la sección y dónde estaría ubicada la zapata, dónde se posicionaría para una mejor distribución de las cargas. ¿Ya? Obviamente, de ser necesario, se deberá colocar una viga de equilibrio que conecte entre las dos columnas, ya para que la distribución de momentos sea un poco más favorable y no haya una concentración o no llegue a haber una falla por funcionamiento. Pero ese diseño ya lo vamos a ver cuando enseñe a hacer entrada de detalle en hormigón armado con respecto a zapata. ¿Ya? Bien, ahora tenemos el segundo caso. Me dice que la columna 1 ahora tiene una carga de 1000 kilonewtons, ¿ya? Más o menos unas 100 toneladas. Y tiene la columna 2, o el pilar número 2, tiene una carga de 1800 kilonewtons. De la misma manera, aquí sí está un poco mal el gráfico, recordemos que este es P2. Y este es P1. Ya. Entonces aquí yo tengo cargas. Una carga P2 que es un poco mayor a la carga P1. Ya. Entonces, yo tengo que la carga 1 son 1000 kilonewtons, la carga 2, 1800 kilonewtons. Voy allá de baricentro con respecto a la carga 2, ¿ya? Donde va a estar ubicado. Entonces serán 1800 kilonewtons por 191.35 centímetros. ¿Ya? Esto lo vamos a tapar ahí. No es newton. Dividido entre la sumatoria de ambas cargas, que son 2800 newton. Entonces yo tengo que ser 123.01 centímetros. Como les dije, vamos a trabajar en unidades siempre cuando se hacen fundaciones. El número que redondeen a 10 centímetros.
Entonces vamos a hacer que esta distancia con respecto al centro de gravedad de las cargas, respecto al centro de gravedad de la columna 2, sea 125 centímetros. Lo multiplicamos por 2 y será 250 centímetros. Entonces, si lo volvemos a multiplicar por 2 para obtener todo el largo, ya tendremos que nuestro ancho de zapata será de 5 metros o 500 centímetros. Eso lo vamos a ver acá. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿Ya? Entonces, la distancia de 125 en realidad sería esta de acá. Acá va a estar ubicada nuestra carga resultante. ¿Ya? Y la distancia de 125 llegaría a ser esta acá, o la que calculamos que es de 123.7. Entonces, de acá habrán 250 centímetros y de acá a acá habrán otros 250 centímetros. O sea, tenemos que la longitud de nuestra zapata es de 500 centímetros o 5 metros. Ahora hacemos el mismo procedimiento, calculamos el área necesaria. Si la tensión admisible es igual a la carga dividida entre el área necesaria, ¿no? Ya tenemos la tensión admisible y tenemos la carga concentrada. Entonces vamos a estimar el área necesaria. Me dice que son 2.800 kilonewtons, la sumatoria de la carga que le llega a la columna 1 y la columna 2, dividida entre la tensión admisible del suelo, que son 180 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces tengo que el área necesaria será 15.56 metros cuadrados. Entonces voy a calcular la base, porque ya tengo la longitud, la estimé acá, 500 centímetros. Entonces el área es igual a la base por la longitud, la base será igual al área sobre la longitud. Entonces tengo que 15.56 metros cuadrados entre 5 metros, me da que la base es de 3.11 metros. Yo no puedo redondear a 3.10 porque estaría trabajando con una tensión mayor a la tensión admisible. Yo voy a asumir 3.20, voy a redondear ese valor para la base de la zapata. Entonces tengo que la combinación o la zapata combinada para este tipo de carga, que le llega a esta le llega a 1800 y a esta 1000, me da el siguiente esquema de zapata, siguiente sección rectangular, de 500 centímetros de longitud por 320 centímetros de base. ¿Ya? ¿Está comprendido eso o hay alguna consulta, alguna pregunta? Auxiliar, una pregunta. Esto, donde está el P2 y P1, esos son los pilares y todo es por cuadrado. ¿Esa es la zapata que sostiene a esos dos pilares? Sí, la zapata, la fundación que estamos haciendo para estas dos columnas. Ya, ¿Ya? ya. Sí, gracias. ¿Algo más? Ya. Entonces ahora sí vamos a ver un ejercicio. En este, si ustedes tuvieron un poquito de duda, ya vamos a ver la ecuación general. Aquí no debería decir Terzaghi, disculpar, vamos a tacharlo. Aquí debería decir Skekton, ¿ya? Lo van a corregir eso, por favor. ¿Ya?
No me acuerdo si es con M o con N. ¿Ya? La de Tersaghi, la clásica, la de C por NC más Q por NQ más 0.4, 0.6 o 0.5, dependiendo si es zapata corrida, zapata cuadrada, zapata circular, por la densidad del suelo, por el peso, perdón, por el peso específico del suelo, por la dimensión o el ancho de la zapata, por N gamma. ¿Ya? Aquí ya estamos aplicando más valores o más coeficientes. ¿Okay? Y aquí también NQ, NC y N gamma ya no se obtienen en función a una tabla, ¿ya? Se determinan, ¿ya? Con ecuaciones. Entonces tenemos los siguientes datos. Dice, calcular la capacidad máxima que la zapata rectangular de 2.50 por 1.20 metros puede soportar. Emplear un ángulo de fricción de 30 grados y una cohesión de 50 kilonewtons sobre el metro cuadrado. Calcular el factor de seguridad que ofrecería dicha zapata para la carga de 681 kilonewtons si este valor resulta satisfactorio en relación a un factor de seguridad de 3. Usar un peso específico de 18 kilonewtons sobre el metro cuadrado. Determinar si las dimensiones de la zapata son suficientes además para resistir un momento flector de 30 kilonewtons que actúa junto con la carga de 681 kg. Entonces estaríamos hablando, pero en un momento de 30 kilonewtons por metro. O sea, 3 toneladas metro y 68 toneladas que le dio una zapata de 1.20 por 2.50. ¿Ya? Una carga un poquito baja para esa sección. Pero vamos a ver qué sucede. Entonces, tengo la ecuación generalizada o la ecuación de Tersaghi ya mejorada, que me dice que la carga última es igual a C por NC por F sub SC, perdón, F sub CS por F sub CD por F sub CI por Q por NQ por F sub QS por F sub QD por F sub QI más 0.5 por el peso específico del suelo, por la base de la zapata, por N gamma, por F sub gamma S, por F sub gamma D, por F sub gamma E. La zapata se encuentra ubicada o desplantada a 1.20 metros, ¿ya? Hay nivel freático o presencia de nivel freático a partir de 60 centímetros. Entonces vamos a determinar todo eso. Entonces vamos a determinar el cálculo de NC, NQ, N gamma y la cohesión prima, ¿ya? Ahora, aquí ya no se trabaja con el valor de la cohesión real, se trabaja con el valor de la cohesión efectiva, así como igual el ángulo efectivo del suelo algunas veces. Cuando ustedes vean este prima que hay aquí, significa o si está en la C, cohesión efectiva, o si está en el ángulo de fricción efectivo, ¿ya? Que es como un coeficiente de minoración. Entonces, para trabajar con la cohesión efectiva es igual a 2/3 de la cohesión. Entonces, 50 kilonewtons sobre el metro cuadrado lo multiplico por 2 y lo divido entre 3 y me da 33.33 kilonewtons sobre el metro cuadrado. NQ, NC y N gamma ahora lo obtengo de otra manera, ¿ya? Skeleton lo idealizó con una ecuación. Entonces, NQ será igual a la tangente de 45 grados más el ángulo de fricción el ángulo de fricción dividido entre 2, todo esto elevado al cuadrado, por exponencial elevado a pi, por la tangente del ángulo de fricción prima. Ya que aquí sería, si mi ángulo de fricción es 30, 2/3 sería 20. Ya aquí yo tendría que hacer pi por tangente de 20. Ya. Todo esto me dará 18.40. NC es igual a NQ menos 1 por cotangente del ángulo de fricción, 8.40. Y N gamma es igual a 2 veces NQ más 1 por la tangente del ángulo de fricción, 22.40. Bien, una vez determinamos los factores de capacidad de carga, NQ, NC y N gamma, entonces determino los factores de forma. Fíjense que la zapata no es cuadrada,
C, hay una incidencia en su forma, debido a que es una sección rectangular. FQS será igual a 1 más la base dividida entre la longitud por la tangente del ángulo de fricción, 1.277. F sub C S será igual a 1 más la base dividida entre la longitud por NQ dividida entre NC, 2.05. Y F sub gamma S será igual a 1 menos 0.4 por la base dividida entre la longitud, que esto me da igual a 0.808. Factor de profundidad. Fíjense de que, como les dije, vamos a ver si podemos hacer otro ejercicio así, en que la profundidad de desplante sea mayor que la base de la fundación, o que esta relación me dé mayor a 1. ¿Ya? Entonces ahí ya los factores para determinar FQD, F sub CD van a cambiar. ¿Ya? En este caso es menor o igual a 1, entonces vamos a mantener esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi profundidad de desplante es 1.20 y mi base de la zapata es 1.20. Entonces es menor o igual que 1. F sub QD es igual a 1 más 2 veces la tangente del ángulo de fricción por 1 menos el seno del ángulo de fricción todo al cuadrado multiplicado por la profundidad de desplante dividido entre la base. O sea, técnicamente aquí sería 1. ¿Ya? Y me da 1.288. F sub CD es 1 más 0.4. La profundidad de desplante dividida entre la base me da 1.40. Y F sub gamma D es igual a 1. Factor de inclinación, la carga no está inclinada, tampoco el terreno está inclinado, entonces todos estos me dan igual a 1. Bien, ahora vamos a determinar la tensión efectiva, la presión efectiva, como quieran llamar. ¿Ya? Que es el valor de Q. Como obtengo Q, la tensión o la presión efectiva no es nada más que multiplicar el peso específico del suelo por su altura. En este caso, con la presencia del nivel freático, nosotros vamos a ver reducido esa tensión. ¿Ya? Y es ahí donde se llama tensión efectiva. Entonces tengo 18 kilonewtons sobre metro cuadrado por 0.6 metros, que hasta esa altura todavía no hay nivel freático, ¿ya? Más 0.6 metros por 18 kilonewtons menos 9.81 kilonewtons. El peso específico, cuando ya hay consideración de nivel freático, es el siguiente: la densidad menos la densidad del suelo saturado menos la densidad del agua. Entonces sería, aquí podríamos poner directamente 8.19. ¿Ya? Entonces tengo que la tensión efectiva hasta 1.20 metros es 15.72 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Ahora sí puedo meter todos los valores que obtuve en la fórmula. 33.33, que es la cohesión, 8.40, que es NC, 2.05, 2.40, más Q, que es 15.72 por 18.40 por 1.277 por 1.288 más 0.5 por 8.19 por 1.20, todos los valores. Tengo que la carga última es 1376,135 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y tengo que la carga admisible, yo la tengo con un factor de seguridad. El ejercicio me plantea 3. La mayoría de los suelos granulares se trabaja con 3. Si es con suelo fino, se puede trabajar con un factor de 4 o hasta 5 de coeficiente de seguridad. Pero lo recomendable es trabajar con 3. Ya es un factor muy alto, entonces seguir disminuyendo resistencia tampoco es conveniente. Entonces la carga admisible para este suelo serán 458.71 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Ahora yo voy a terminar el factor de seguridad con las secciones que tengo y con la carga que tengo. Recuerden que ya tengo la sección de la zapata, 1.20 por 2.50. Y tengo la carga, 681 kilonewtons. Entonces voy a ver con qué factor de seguridad está trabajando ya esa zapata. ¿Ya? Entonces la tensión admisible es igual al factor de seguridad, perdón, la tensión admisible es igual a la carga admisible dividida entre el área. ¿Ya? Entonces la carga admisible, yo tengo la tensión admisible, quiero saber cuánto será mi carga admisible, 458.71 kilonewtons sobre metro cuadrado por 1.20 por 2.50.
¿ya? La fuerza que puede soportar es 1376.135 kilonewton. Lo multiplico por 3, ¿ya? Que es mi factor de seguridad que estaba utilizando al principio. Me dará 4128.40 kilonewton, ¿ya? Entonces yo voy a determinar con qué factor de seguridad estoy trabajando en este momento. Entonces la fuerza última dividida entre la normal, 4128.40 kilonewton dividido entre 681 kilonewton. Me da que el factor de seguridad es de 6.06. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que está muy sobredimensionada nuestra zapata. Podría reducirla a 1.20 por 2 metros. ¿Ya? Podría ser más económico trabajar con esa. Obviamente aquí todo va a empezar a bajar. ¿Ya? Entonces podrían ustedes, a manera de practicar, hacer eso. Si se corta, vuelven a entrar nomás al mismo enlace. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto de que se encuentra muy sobredimensionada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si poniendo el momento flector hay alguna incidencia. Recuerde que puede llegar a variar eso también, porque los momentos flectores afectan al diagrama de tensiones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso a continuación. ¿Ya? Entonces, verificamos si cumple el momento flector. Tenemos que la normal que le llega a la zapata es 681 kilonewton. El momento flector es 30 kilonewton por metro. Entonces debemos determinar la excentricidad. Y con la excentricidad nosotros podremos determinar las tensiones máximas y las tensiones mínimas que se forman en la zapata. ¿Ya?
¿ya? Pero en el Braham MDA lo plantea el ejercicio así, ¿ya? Mientras más granular sea el suelo, menor cohesión va a tener. Su cohesión de aquí, un suelo de 30 grados va a ser más o menos 0.5, 0.3 kilonewton. Es despreciable, por así decir, la cohesión en un suelo granular. Obviamente, si el ángulo de fricción es mucho menor, entonces ya ustedes ya están hablando de un suelo que puede ser una arena, pero ya contenga harto limo, contenga arcilla, ¿ya? Una arena arcillosa. Y ya si hablamos de ángulo de fricciones bajos, por ejemplo, 5, 10, 15, entonces puede ser una arcilla arenosa. Y ahí puede tener ángulo de fricción como puede tener cohesión, ¿ya? Tipo de suelo, ustedes igual van a tener que determinar cuando hacen SPT con alguna ecuación el ángulo de fricción y si tiene cohesión o no tiene cohesión ese suelo. O un corte directo, ¿ya? Pero las tensiones admisibles se determinan, o sea, cuánto soporta el suelo se determina única y exclusivamente con ensayos de laboratorio, ¿ya? Ah, ya, ya. Esto es una consulta más, disculpe, ¿a qué distancia se considera un nivel freático alto? O, Y aquí también a 0,60 es muy alto, ¿ya? Muy alto, pero hay situaciones, hay épocas en ciertos lugares que el agua inclusive puede llegar casi hasta el nivel del terreno. Me ha tocado en épocas de lluvia, por ejemplo, a mí hacer, o sea, no llegar a hacer una barda, porque a los 50 centímetros ya emergía el agua, o sea, ya había nivel freático. Le estoy hablando de la zona ya atrás, casi llegando a la laguna Palmira, ¿ya? Semanas tuvimos que pararnos y no hacer esa barda, porque es imposible trabajar así con el agua ahí. Y era porque nos tocó una época de lluvia. Como es una zona baja, entonces el nivel freático aparece rápido, ¿ya? Pero hay épocas en las que si es de calor, obviamente no lo va a pillar usted. Pero en épocas de lluvia, en zonas bajas, donde desemboca mucha agua, entonces el nivel freático asciende más rápido. Obviamente por el nivel del terreno, pues no. Llega de puntos más altos, llega agua, entonces así como también escurre por la superficie, también hay escorrentía por debajo. Entonces hay ese problema en ciertas zonas, ¿ya? ¿Y el nivel freático bajo a partir de qué profundidad sería auxiliar? Bueno, uno puede decir ya, su nivel freático es Dos bajo. metros, 2 metros es buena altura, digamos. 2 metros por debajo es bien, porque usted no va a poner una zapata a una altura de más de 2 metros. Excavando es un poquito complicado. Ya sería una fundación profunda que usted quiere hacer, o una losa de fundación, ¿ya? Ese es otro problema cuando uno quiere hacer una losa de fundación, tiene que estar haciendo un sistema de bombeo well point, que lo hablamos en la primera clase, porque constantemente va a llegar el agua, ¿ya? Uno, para determinar el nivel freático, lo que se hace es hacer como unas pequeñas perforaciones y se va midiendo, es como una manguerita que tenemos en el laboratorio. Cuando hacemos SPT, si el cliente lo pide, se lo deja por una semana inclusive, y se va registrando en función a los días, a cuánto ha ascendido el nivel freático. Puede ser que llovió, esté en 1,80 y empieza a hacer calor y desciende a 2, al otro día desciende a 2,50, ¿ya? Muchas veces eso igual lo pide. Entonces se deja así es como una manguerita que se deja ahí en el punto donde se hace CPT y se va midiendo a qué altura llega el nivel freático, ¿ya? Hay eso también para hacer. No es costoso tampoco el equipo, ¿ya? Usted va, lo saca y deja así como una marca, lo colorea así medio púrpura, o sea, ya sabe a qué altura estuvo el agua ahí. Se va y cambia después, pero es como una cinta, como la wincha, ya más o menos así, como ese material, entonces se cambia. Tiene su costo, sí, o sea, es aparte del SPT, pero muchas veces lo solicita, porque uno determina a qué altura
el informe igual determina la altura del nivel freático, pero no, ese es el valor de cuando se hizo en ese día. Por eso es que le digo, puede ser que haya llovido días antes, te dan un SPT, entonces el nivel freático está más arriba. Y con el pasar de los días, eso puede ir bajando. ¿Ya? Disculpe, pero si nosotros le introducimos agua cuando el suelo está duro para sacar muestra, entonces ya arruinamos eso, ¿no? Introducir agua cuando el suelo está duro. Sí, cuando hacemos el En ensayo una SPT. excavación, Sí, para sí. excavar, sí, para hacer SPT, ¿no? No se introduce agua para hacer. En todo caso, cuando usted encuentra el nivel freático, ya cuando usted encuentra el nivel freático, entonces usted hace bombea con inyección de lodo si se trata de arena o bombea agua nomás si se trata de arcilla. Pero eso es cuando ya está en el nivel freático. Antes del nivel freático no se utiliza una inyección de lodo o bombeo, ¿ya? No se utiliza la bomba antes de encontrar el nivel freático. Es a partir de que se encuentra el nivel freático que se inyecta. Supongo que usted me está diciendo lo que vimos allá el anterior semestre en el laboratorio, cuando vieron Sí, el SPT, ¿no? es que pasa que cuando hicimos el SPT no hallamos el nivel freático, pero sí le Lo introducimos bombas. hallamos, lo ¿Hallamos? hallamos, lo hallamos, porque hubo inclusive uno de sus compañeros que quiso sacar foto al hueco y yo le dije que tenga cuidado, se le puede caer el celular. Chao, no sé si alguien más Ah, estuvo ese día. no, no, yo me refiero al otro ensayo que estuvimos, que fuimos por un lugar con este, Usted fue a hacer con el grupo ese allá, ¿qué se llama? con niñeros. Cuando fui, ¿qué punto me Donde, dice de la ciudad? con el compañero Kevin fuimos. Ah, con Magariño, fue usted, ¿no? Sí, Ahí sí, por la entrada, por el aeropuerto ese, o la pista de aterrizaje esa que hay en la entrada del plan. sí, sí. Ah, ahí el Samo bombeo, pues estaba durísimo el suelo. No nos Pero no quedaba de pillamos otra. nivel freático. No pillamos a esa altura todavía. Pues no quedaba de otra. Si el primer golpe, el primer estrato le tiramos 31 golpes. Entrar vizcachando no se iba a poder ahí. Entonces Así hay que excepciones, ¿no? hay situaciones en las que, si la vizcacha hubiera estado bien, se podría. Pero yo le dije ese día, la vizcacha aquí no da fila, entonces ese es el problema. Se nos tocó otra más que entrar con la bomba. Porque en el primer estrato nomás le tiramos 31 golpes, entonces es un suelo duro. Y era duro, costaba sacarlo. Ay, siempre uno tiene esos problemas, pero eso se nota como una observación. Siempre se presentan problemas raros cuando uno hace CPT. Puede ser que es un ensayo bastante empírico y, por ejemplo, cuando ustedes le escuchen hablar al doctor Vidovich, no lo recomienda ya mucho. Pero comparado con un CPT, es muy barato. Entonces, el CPT cuesta entre 3 a 5 veces más caro que un SPT el metro. Entonces, ya en 10 metros ya es plata, así que muchos lo consideran 2 veces antes de hacer el ensayo. Bien, ¿dónde nos quedamos? Acá. Ya. Normal, momento. Fíjense que si la carga estuviera concentrada correctamente en el centro, perdón, nuestro diagrama, por ejemplo, a nosotros nos puede formar así. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la presencia de una fuerza normal ¿ya? Y también tenemos un momento flector. No hay una figura circular. ¿Ya? Y hay un momento flector también que me está inicio.
Ahí. ¿Ya? Entonces me genera una tensión máxima y una tensión mínima. Y la combinación de esto me genera una nueva normal, así como ven acá. Y mientras la excentricidad más se desplace del núcleo central, esto cada vez se vaya haciendo la tensión máxima y esta va a ir disminuyendo. Inclusive puede llegar a generarse, cuando ya la tensión aquí es menor que cero, o sea que ya hay tracción, entonces ahí ya el suelo no trabaja, entonces ya técnicamente va a fallar el suelo. ¿No? Aquí tenemos un esquema un poquito más detallado. Ahí ya vemos de qué se genera y el fenómeno que me causa la flexión es este, ¿ya? Una parte comprime, otra tracciona. Y la carga puntal me la comprime únicamente al suelo. Entonces se combina y se genera aquí un Q mínimo y un Q máximo, ¿ya? Pero si el momento flector es muy grande, entonces esto inclusive llega a ser cero o, mayor, o menor que cero, entonces ya hay tracción, entonces ahí ya falla el suelo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces vamos a ver un ejercicio respecto a eso que estábamos viendo. ¿Ya? Y vamos a analizar, por ejemplo, ahorita una zapata esquinera, cómo se forma esto, este diagrama, y cómo se conecta con una viga de equilibrio ambas zapatas, una viga datada, una viga centradora, como quieran llamarlo, para que la distribución o sea, ese momento desaparezca y solo esté actuando la fuerza puntual. ¿Ya? Entonces, se coloca una viga de amarre que es la que absorbe el momento, ¿ya? Y no es que transmita esta otra columna, simplemente esta columna amarra con esta, entonces es como la viga que ustedes colocan ahí arriba, solo que aquí ya los apoyos ya no llegarían a ser las columnas, sino las zapatas, ¿ya? Y el momento lo absorbe el fierro de la viga, ¿ya? Hace que se pierda ahí, ¿ya? Pero para eso es la viga de equilibrio. Bien, sigamos entonces. Tengo la normal de 681 kilonewton, el momento de 30 kilonewton. Calcularé la excentricidad. La excentricidad es igual al momento sobre la normal. 30 kilonewton metros dividido entre 681 kilonewton. Me dice que da 0.044 metros. Si la excentricidad es menor a B sectos, entonces me dice que el centro de presiones o la carga, la nueva normal, va a caer dentro del núcleo central. 0.044 metros es menor que 0.20 metros. B secto. Se cumple. Por lo tanto, yo tendré tensiones máximas y tensiones mínimas, que ya me está afectando el momento de 30 kilonewton. La tensión máxima es igual a la normal por la base por la longitud. 1 más 6 veces la excentricidad dividida entre L. ¿Ya? Supongo que si no les he hablado todavía cómo se genera esta ecuación, el ingeniero se lo va a explicar en el Fratelli. Ahí está paso a paso cómo llega a deducir esta ecuación. ¿Ya? Tenemos que es 250,97 kilonewton sobre el metro cuadrado y que es menor que la tensión admisible. Lo mismo para la tensión mínima, N dividido entre B por L, 1 menos 6 veces la excentricidad por L. Como es tensión mínima, entonces es menor que la máxima, 203, y es menor que la admisible. Entonces las dimensiones sí son suficientes para resistir el momento flector junto con la normal. Pero fíjense que está muy por debajo, casi la mitad de la tensión máxima o el esfuerzo que le estoy transmitiendo del esfuerzo admisible. Entonces yo podría hacer que la zapata sea de 1,20 por 2,20 y veo y verifico si ya llega a cumplir o no llega a cumplir. ¿Ya? Porque reduciendo 30 centímetros me ahorro bastante volumen, tanto en hormigón como en excavación. ¿Ya? O sea, aquí técnicamente podríamos decir que la zapata se encuentra sobredimensionada. Ustedes podrían reducir a la sección y practicar y ver cuánto les da. ¿Ya? Y ahí tenemos el valor de tensión mínima y tensión máxima, 250.27 kilonewton y 203.03 kilonewton. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Disculpa, solo cuando sepamos que el suelo va a fallar por el tema de la tracción, ¿qué se hace al respecto? Una viga centradora se puede conectar, ¿ya? Es muy difícil que las vigas, las columnas centrales tengan un momento muy alto, ¿ya? Eso ocurre en las vigas esquineras. Volvamos a esto de acá, ¿ya? Esta de acá puede presentarse un momento flector así como ven aquí, como hicimos en el ejercicio,
pero es bastante pequeño comparado con la fuerza normal, entonces por eso que puede haber una tensión mínima y una tensión máxima. Pero el fenómeno que usted se refiere se presenta en las vigas que son esquineras, ¿ya? Entonces, ahí las vigas medianeras, esquineras, se conectan o se enlazan a una zapata, zapatas esquineras o medianeras, perdón, para disculpar, se enlazan a una zapata central mediante una viga de amarre, ¿ya? O una viga de fundación o una viga de equilibrio, el nombre que ustedes quieran poner. Entonces, esa viga es de hormigón armado, tiene una cuantía elevada de fierro, que hace que absorba ese momento y desaparezca ese momento flector, ¿ya? Que me genera esta zapata debido a su excentricidad, ¿ya? Obviamente que aquí la excentricidad se genera debido a que el centro de gravedad de la columna, por más que no venga arrastrando momentos de arriba, igual va a haber un momento aquí, debido a que el centro de gravedad de la columna está muy distante del centro de gravedad de la zapata. Por más que esta columna desde arriba no venga presentando momentos. Puede presentar momentos también, puede ir acumulándose el momento. Cuando se genera momentos, no sé si ustedes han visto esas construcciones en que una columna, o sea, las vigas no terminan apoyando sobre la columna, están medias desfasadas. O sea, ahí ya se genera un momento. Y ese momento se va arrastrando cada vez más hasta abajo, ¿ya? Hay que tener siempre ese detalle. ¿Otra pregunta? Disculpa, una pequeña consulta sobre el tema a la hora de diagramar la distribución de esfuerzo así en 3D con el tema del centro de presiones en el primer cuadrante, sea un cuadrante ahí del signo positivo y negativo, y tenía unas dudas ahí que vi en ese libro de Fratelli. Más o menos, ¿se acuerdan en qué página lo vio? 188. Solo vi que aplicaba el primer cuadrante cuando teníamos mayor esfuerzo ahí. ¿Dónde desplazarlo? Eso va a depender en función de la dirección del movimiento que usted tenga, ¿ya? Eso, si no me equivoco, ustedes también lo han visto en mecánica de materiales 2 cuando hacen dimensionamiento de soporte. ¿O no recuerdan ese punto? En el examen final de Resi 2. ¿O no les tocó así un examen a ustedes? Explicó algo, sí, me acuerdo, algo así. Sí. Es lo mismo, se usa una ecuación bastante larga en la que se considera la inercia inclusive. Y ahí uno tendría que ubicar con esa ecuación donde va a estar el centro de presiones debido a que tiene un esfuerzo normal y tiene dos momentos. Porque eso se da cuando hay dos momentos flectores, tanto en el eje X como en el eje Y. Ya, entonces ya está repasando. Yo me acuerdo harto de eso porque antes era el examen final, o sea, si sabías dimensionar soporte y lo hacías bien, JT te ponía 100 en la materia. No sé si seguirá siendo así, ¿ya? Pero antes era eso. Bien, entonces hagamos el último ejercicio. Ya. Les trae un recuerdo seguro mucho, pues su examen de mecánica de suelos 2, pero ahora ya lo vamos a ver un poco más aplicado. Ya, eso era un poco más superficial, por así decirlo. O cuando hicieron, creo que era el método 2 en 1, el que ustedes resolvían cuando hicieron el examen de mecánica de suelos 2, para determinar la distribución de tensiones. No me acuerdo bien el enunciado, ¿ya? Pero es muy parecido a ese, al que dieron su primer parcial con el ingeniero Pérez. Dice, calcular el asentamiento por consolidación de la zapata que posee las siguientes dimensiones. Tiene una longitud de 2.40 y una base de 1.20. Y sobre esta columna, la carga distribuida que me genera la transmisión de carga de esta columna es la siguiente,
que la carga es igual a 250 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ya la distribuí la carga puntual que transmite la columna, entonces, fíjense, yo voy a determinar el asentamiento que me genera este incremento de carga, porque bien, ya tengo valores de C sub C y C sub S, debido a que el suelo a lo largo de toda su vida sobre esta arcilla ha ejercido presión, ¿no? Altura por peso específico. Pero ahora yo estoy construyendo una zapata y esa zapata va a tener una carga. Entonces va a asentar o va a consolidar esta arcilla. Va a haber un asentamiento. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese análisis. Tengo una arena de peso específico de 19.5 kilonewtons sobre metro cúbico. Fíjense, la zapata se encuentra desplantada a 1 metro de profundidad. Esta arena de 19.5 kilonewtons sobre metro cúbico tiene una altura del estrato de 2.50 metros. A partir de ahí ya hay la presencia del nivel freático y tengo un pequeño lente de una arena de 20.70 kilonewtons sobre metro cúbico. 50 centímetros de ese estrato, ¿ya? Y de ahí para abajo tengo 2.50 metros de un estrato de arcilla normalmente consolidada. ¿Por qué? Porque su valor de C sub C es menor que 1. Ya es 0.32, inclusive es muy baja la tensión de preconsolidación, porque me está dando un valor bajo de C sub C. Entonces, obviamente esa arcilla va a asentarse con esta carga y yo voy a determinar cuánto es el asentamiento debido a este incremento de carga que estoy generando. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? Los que fueron mis estudiantes con el ingeniero Pérez. Muy parecido a su examen del primer parcial. Creo que el único que lo hizo bien fue David. Bien, entonces vamos a hacerlo ahora de forma un poco más correcta, ya no tan simple como lo hicimos esa vez o como les enseñó el ingeniero Pérez. ¿Ya? Asentamiento por consolidación, la fórmula es la misma. Delta H, ya este es su sigla en inglés, es igual a la altura por el coeficiente de consolidación, C sub C, dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial por el logaritmo de la presión que ya existía, P sub 0, más el incremento de presión que me genera esta carga. Pero fíjense de que yo les decía que existe algo que se conoce como bulbo de presión. ¿Se acuerdan, no es? ¿Qué era el bulbo de presión? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? ¿O lo están grabando normal la clase? Son las presiones de contacto. Ya, pero son líneas isóbaras de la misma tensión, así como hacen curvas de nivel, estas líneas tienen el mismo valor de tensión. ¿Ya? Y a medida que nosotros nos vamos avanzando en profundidad, ese valor de tensión va a ir viéndose disminuido. ¿Ya? Teóricamente se dice de que el bulbo de presión es 2 veces igual a la base. O sea, hasta esa altura ya la tensión generada es el 10% de la tensión que hay aquí a nivel de la fundación. De ahí para abajo ya es despreciable. ¿Ya? Está 2 veces igual a la base. Entonces vamos a analizar eso. Vamos a analizar cómo se va disolviendo, cómo se va disminuyendo esta carga de 250 kilonewton en este estrato de arcilla. Entonces voy a calcular la tensión inicial que ha sufrido esa arcilla. Fíjense que tengo, como les dije, el peso de los 2 estratos del suelo por su altura me da la tensión inicial. ¿Ya? Entonces son 2.50 metros por 19.5 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque no hay incidencia de nivel freático hasta esa altura. ¿Ya? Más 0.5 metros, este pequeño lente, ¿ya? Por 20.7 kilonewtons sobre metro cúbico, menos 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Más, es hasta el nivel medio siempre, eso me acuerdo que uno de ustedes me lo corrigió esa vez, ya hasta la mitad del estrato de arcilla, 1.25 metros por 16 kilonewtons
metro cúbico menos 9.81. El peso específico de arcilla es 16 kilonewton sobre metro cúbico. Como ya está el nivel freático ahí, ya entonces tomamos en cuenta también la densidad del agua para la tensión efectiva. Entonces tengo que la tensión inicial del suelo es 61.1. La tensión inicial que transmitía el suelo, los estratos del suelo a la arcilla es 61.93 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces yo voy a calcular el incremento de presión promedio. ¿Por qué? Porque aquí la tensión de 250 me genera un valor de tensión. Aquí a la mitad otro valor y aquí al final otro valor. ¿Ya? No es constante. Ya habíamos visto o habíamos hablado de respecto al bulbo de presión, ¿no? Va a ir disminuyendo la tensión. Entonces, la ecuación para determinar el incremento de presión promedio es la siguiente. Delta P promedio es igual a un sexto de delta P arriba más 4 delta P en el medio del estrato de arcilla más delta PB, que sería al finalizar el estrato de arcilla. ¿Ya? Si se corta, vuelven a entrar, ¿ya? Entonces, los incrementos del delta PT es arriba del estrato, delta PM al medio y delta PB es abajo del estrato de arcilla. Para determinar el esfuerzo del centro de una placa, tenemos la siguiente ecuación para determinar el valor de I sub C, la influencia de la carga, ¿ya? Es muy larga esta ecuación, ¿ya? Para que ustedes estén introduciendo una calculadora. Entonces, podemos usar esta de acá, que ya está tabulado, ¿ya? Variación de IC con respecto a M1 y N1. Ahorita les voy a explicar cómo funciona la tabla. Entonces, como dato tengo la longitud de la zapata 2.40, la base que es 1.20, M1 que es igual a L sobre B, ¿ya? Que entonces en este caso sería, M sería igual a 2, 2.40 y entre 1.20 me da 2, ¿ya? Y N que es igual a Z dividido entre la base medio, ¿ya? Z para acá al inicio del estrato será igual a 2 metros, ¿ya? Fíjense, tengo 1.50, o sea, desde donde está la carga, fíjense, la tensión de 250 kilonewton sobre metro cuadrado, hasta acá habrá una altura de 2 metros, ¿ves? 1.50 más 0.50, por eso es que es 2 metros, ¿ya? Z. Después, en el nivel medio del estrato de arcilla, que es a la mitad, sería 2 más 2.5 o más 1.25 metros, que sería 3.25. Y al final del estrato, que sería abajo, 2 más 2.50 metros. Entonces me da 4.5. Yo puedo calcular Z, perdón, N ahora. Ya tengo Z y tengo la base media de la zapata, que es 0.60. 1.20 dividido entre 2. Entonces puedo calcular N1 para arriba del estrato de arcilla, 3.33. Puedo calcular N1 para en el estrato medio de arcilla, 5.42. Y puedo calcular N para abajo de la arcilla, 7.5. Ahora, ¿cómo determino la influencia de la carga? Ahora nos fijamos en esta tabla. Ya tengo los valores de M y tengo los valores de N. ¿Bien? Dice que mi M es 2 y mi N es 3.33. M igual a 2, N es 3.33. Fíjense, aquí ya lo intersecté, vamos a estar acá. 2. Y N se encuentra entre estos dos, ¿no es? Ya. Entonces, si se encuentra entre 3 y 4, 3.33, yo tendré que interpolar entre 0,200
93 y 0,190, ¿ya? Porque mi valor es 3.33. Entonces, eso, fíjense, me va a dar un valor de 0. La incidencia o la influencia de la carga 0.2586. Ahora el siguiente punto es 5.42, ¿ya? Entonces va a estar entre 5 y 6, ¿ya? Entonces yo calcularé, tendré que interpolar por usar la ecuación de la recta, entre 5 y 6, 5.42, entonces tendría que calcular cuánto sea su valor, entre 131, 0.131 y 0.095. ¿Ya? Lo mismo, aquí ya me sale que es 0.11588, ¿ya? Y hago lo último para el estrato donde dice 7.5. Que sería acá. Entre 7 y 8, a la mitad. Entre 0.072 y 0.056. La mitad sería 0.064, ¿no es? Entonces, ya tengo ahí 0.064. Para mí es más cómodo hacerlo así que meter todos estos datos en la calculadora. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Ya? Pues si no, tendría que usar toda esta ecuación. Y es bastante largo. Entonces, lo que hago es determinar el valor de delta P. Vamos a borrar. ¿Ya? Que es igual a la carga o a la tensión que está transmitiendo la zapata por el factor de incidencia. La tabla, no sé si está en el Fratelli, yo la obtuve del, ¿qué se llama este libro? De Braham y Medas, ¿ya? Se las mando también la foto, no tengan problema. ¿Ya? Entonces, aquí tendré cómo determino el factor de incidencia. Fíjense, técnicamente este es el porcentaje del bulbo de presión que hay, ¿ya? Y como les digo, ya a medida que vamos avanzando, la incidencia o la influencia de la tensión va disminuyendo, fíjense. Eso es el valor IC, ¿ya? Entonces, delta P será igual a la tensión que estoy transmitiendo por mi valor de incidencia, ¿ya? O sea, los 250 por 0.2586 me da 6466. 0.11588 por 250 me da 28.97 y 0.064 por los 250 me da 16 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? El delta P promedio de tensiones que está incrementando la carga sobre el estrato de arcilla será, ya tenemos la fórmula, un secto por la tensión que se genera en el estrato, en la parte superior del estrato de arcilla, 64-66, más 4 veces en el nivel medio del estrato de la arcilla, 4 por 28.97, más la tensión que se genera al finalizar el estrato, 16. Entonces, el incremento me dice que es 32.76 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, yo ya puedo aquí aplicar la ecuación para determinar cuánto es el asentamiento de la arcilla. Tengo la tensión que transmite el suelo y tengo el incremento de la tensión que me está transmitiendo la zapata. ¿Ya? Entonces, 2.5 por 0.32, que es el coeficiente de consolidación, dividido entre 1 más 0.8, que es la relación de vacío, eso ustedes lo tienen en el ensayo de consolidación, por el logaritmo de 61.93 kilonewtons sobre metro cuadrado, más 32.76 kilonewtons sobre metro cuadrado, todo dividido entre 61.93 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces me dice que el delta H es igual a 0.0819 metros. No es un valor muy confiable, entonces lo llevo a una unidad que yo pueda manejar. Delta H me dice que será 81.25 milímetros. Ustedes pueden decir que es 8.19 centímetros. El asentamiento que me genera dicha carga, ¿ya? Sobre este estrato de arcilla. Fíjense lo que siempre les decía en suelo, qué delicado es el tema a la hora de tener estratos de arcilla muy cerca al bulbo de presión.
¿ya? Fíjense, una carga de 250 kilómetros por metro cuadrado, son 25 toneladas sobre metro cuadrado, ¿ya? Entonces, miren cómo es lo que llega a sentarme a ese estrato de arcilla. 8 centímetros, es mucho. Si ustedes agarran y si los otros estratos de esta zapata cercana no llegan a sentarse de igual manera, entonces va a haber un asentamiento diferencial en una de las zapatas, ¿ya? Entonces ahí ya entra en consideración los esfuerzos internos que se generan debido al asentamiento. Ven lo delicado que es el tema de las fundaciones con respecto a suelos cohesivos, ¿no? Los asentamientos son bastante altos muchas veces, ¿ya? Bien, ¿preguntas con respecto a este ejercicio? Auxiliar, una pregunta del ejercicio, del primer ejercicio. Esos dos pilares, eso, ese zapato se le llama zapata combinada Sí, es una zapata combinada, y zapata aislada, entonces es para un pilar nomás. es para una sola columna. Esa es una Ah, zapata aislada, ¿ya? ya, gracias, señor. ¿Alguna otra pregunta de cualquiera de los ejercicios o algo que quieran consultar? Auxiliar, y vamos a ver ejercicio cuando las presiones son excéntricas en las dos direcciones. Puedo hacer, les puedo preparar, ¿ya? Pero ¿se ve eso o es necesario verlo, algo así? Me pregunto. Sí. No les digo al final que va a valer nada la oscilatura, ¿no? Entonces, técnicamente ustedes vienen solo por aprender ejercicio. Me gustaría enseñarles ya, ¿todos están en hormigón? O aunque sea en hiper, o hay alguno que todavía ni siquiera está ahí. Para entrar así de golpe a enseñarles a dimensionar zapatas con todo. Porque ahí es donde se ve que cómo yo voy a trabajar con el fierro para hacer desaparecer esos momentos, ¿ya? Pero si no está muy familiarizado con la parte de hormigón, va a ser un poco complicado, o sea, va a estar ahí nomás, no le va a entender, ¿ya? Es que el diseño de zapata creo que se ve en HO, auxiliar. Sí, pero el problema es, por ejemplo, en mi caso, vi un solo ejemplo de zapata y creo que lo mismo pasa con el ingeniero Tito. Más le dedican a deflexiones de viga, que no está mal porque es interesante igual determinar la deflexión, o sea, la deflexión máxima. Y cuando ya les toca avanzar muros de contención, de hormigón armado, muros de contención, así como vimos, digamos, lo que vimos ustedes en suelo 2 es poco. Y Zapata solo enseña la teoría y el ejercicio está ahí a la deriva, porque ya no les da el tiempo. Entonces, toda la vida pasa lo mismo siempre. Peor ahora para ese hay paro cívico, va a ser peor todavía. Entonces, si puedo explicarles algo de Zapata, sería bien, pero depende de ustedes. El ingeniero, sus exámenes son hacer ejercicio o es teoría. Es variado, perdón, hablando de Montfort, es variado. Muchas veces les da como un práctico al final, donde meten unos 10 ejercicios, entonces se lo entregan un viernes y tienen que llevárselo el lunes a la U. Eso en el mejor de los casos. Otras veces un examen oral, dos, tres preguntas y ahí muere. Es un examen entonces. Sí, al igual que en suelos 2. Los que han llevado suelo 2 con él ya sabrán cómo es él. Es un examen nomás, o sea, Así va de fundaciones. Solo que a veces se le ocurre dar, igual en suelos 2, una vez cuando fui a auxiliar, se le ocurrió dar un práctico para llevar. El día viernes lo entregó y tenían que llevarlo el lunes resuelto. Ya, pero después siempre es examen oral, face to face. Porque he estado pasando clases normal y hasta ejercicio nos ha explicado, pero estas dos últimas clases creo Ya empezó a faltarse, ¿no? no se apareció. Ajá. Así es. Es que tiene, ¿no?
para en campamento allá en el Beni, un pando, no me acuerdo. Entonces se pierde por 21 días allá, viene 7 acá. Seguro ya le tocó irse para allá de nuevo. Eso mismo dijo el ingeniero. Mm, Igual campo, todo eso. sí, es así. Yo al mes lo llamaba para que me firme el informe de actividades y nunca me contestaba, entonces tenía que ir y escanear su firma. Es así, se pierde. Sería bueno entonces hacer las zapatas que dijo, ¿no? Para manera de practicar. Sí, vamos a hacer, voy a resolver el ejercicio con 2 momentos, ya para que vean. ¿No? Si nos da el tiempo, les explico a un muro de contención, tal vez ustedes, los que han llevado con el ingeniero Monfort no han visto y tal vez no lleguen a ver ni siquiera en noche 2. Se los explico también, ¿no? Por último, la parte del suelo, no la parte de hormigón armado. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta más entonces? De que cada la clase los manda los PDF, porfa. Sí, se lo manda, es uno solo. Ay, Se lo manda. No se olvida, ya. Ya, jóvenes, eso sería entonces todo. Esperen, no se salgan, voy a sacar captura. Porque si bien no me pagan, esto lo estoy dando en cuenta del voluntariado, así que tengo que rendir informes a jefa. Ya, pueden retirarse entonces. Gracias, José. Hasta luego. Ya. Hasta luego.